Soy Guillermo Higuero y esto es El Foro de MIT, un espacio para aprender y disfrutar. ¡Musiquita! En este episodio contamos con el apoyo de Carlos Martín, psicólogo del deporte y psicólogo clínico, especializado en deportistas de CrossFit, halterofilia, opositores y mucho más. Sin duda nos va a aportar una visión gigante. Bueno, Carlos, un placer retomar contigo el podcast, este episodio 3. Bueno, ya te digo, para el final, por la amistad que nos une más allá de todo lo demás, pues un placer poder compartir contigo Igual. este espacio también. Así que bueno, primero presentarte tú con tus propias palabras. Yo encantadísimo, ya lo sabes, que a mí esto siempre me gusta compartir un rato contigo. Y nada, bueno, yo soy Carlos Martín, soy psicólogo deportivo y ya posterior y sanitario también. Y, y bueno, o sea, me dedico básicamente, para el que no me conozca, pues igual que tú, a trabajar con deportistas, pues bien de alto rendimiento o bien deportistas también amateurs. Y bueno, luego también, ahora en este último año y medio, 2 años, he estado cubriendo también la parte sanitaria, o sea, digamos como más la parte de salud mental. Y bueno, o sea, un poco como intentando aunar una parte con la otra, y aparte, pues bueno, subiendo contenido a redes, el podcast, o sea, haciendo Claro, un Carlos poco lo también de... tiene podcast, espacio publicitario para él, también tiene su propio podcast. Y bueno, Carlos y yo hemos compartido mucho tiempo porque los primeros proyectos también los hicimos juntos, o sea, nos conocimos en el máster y pues fue muchísima suerte que coincidiésemos dos personas que nos dedicábamos al CrossFit, nos gustaba y teníamos visiones además muy similares y yo creo que también, pues aunque la gente muchas veces nos diga que somos como rivales, ¿no? Yo creo que pues al final sí lo somos competencia directísima, de hecho creo, pero también creo que podemos ser un buen modelo para entender que la competencia también nos hace crecer mucho al uno Claro. al otro y pues bueno, que no hay competencia, por así decirlo, pues bueno, luego hablaremos de ello, de las Sí, interpretaciones que hacemos cada uno, de pero eso. que claro, que creo que es muy interesante también el aunar Sí, todos estos mundos. Así que mira, lejos de todo lo de, buah, ¿si es competencia? Sí, lo somos y aquí estamos, ¿sabes? De hecho, claro. mucho mejor para Yo los creo que dos. precisamente lo que no sabe la gente es que somos amigos fuera de... O sea, que de hecho fuimos amigos antes de ser Claro, competencia. Así porque que... iniciamos todo juntos, Claro, o sea, es que al exactamente. final creo que fue que también nos hemos ayudado muchísimo y creo que entorpecido en nada, ¿no? Porque al final pues cada uno tendremos luego nuestro estilo y demás Sí, y bueno, que creo que también es muy bonito ver cómo pues incluso otras compañeras, ¿no? Que pueden estar creciendo a lo mejor en puntos paralelos, sí, Teresa, María, eso. Andrea en otro punto y seguro Mm, que me olvido Juanma, yo creo que también en otros puntos que cerca de nosotros hay mucha gente que, bueno, entorpecernos cero, todo lo sí. contrario. Entonces, De bueno, creo que... hecho, incluso te diría que lo contrario, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque la psicología es un campo que todavía está por expandirse y de hecho en estos años se está expandiendo bastante, entonces todo lo que sea divulgación en redes, o sea, cualquier tipo de... Quiero decir, aunque la divulgación que tú haces también repercute de forma positiva en la que hago yo y mientras más gente tengas tú, más gente me va a llegar a mí luego, simplemente pues porque tú, nadie puede atender a todo el mundo, o a lo mejor hay gente que encaja mejor con un perfil o con otro, pero sobre todo el que la psicología se dé a conocer, el tipo de trabajo que se hace, sobre todo la deportiva, que es también como la más desconocida. Y sobre todo trabajo de calidad, ¿no? Porque Eso este es. primer punto que queríamos ver es cuál es la realidad de la psicología a Ujú. día de hoy, cómo la estamos viviendo nosotros. Y claro, sobre todo psicología de calidad. Claro, ¿No? exactamente. Y yo esto sí que es una cosa que, a ver, como en todas las profesiones, hay psicólogos mejores, psicólogos peores, hay buenos y malos profesionales. Lo que pasa es que creo que en la psicología se nota bastante también cuando hay un mal profesional, porque es un poco como cuando, imagínate, vas al médico a contarle que estás mal. O sea, y creo que esto a lo mejor coincide mucha gente en, a lo mejor haber acudido al médico para tramitar una baja pues por depresión o por ansiedad y que el médico no te haga, obviamente no todos los médicos, ¿no? Pero sí que se dan esos casos que no te hace caso, no te entiende, te invalida totalmente. Entonces, esa sensación de tú estás en un momento vulnerable y vas al profesional que te tiene que atender y que tiene que validar que eso es así y te trata de la forma más fría posible, invalidándote, entonces sí que es algo que se nota mucho. Yo incluso, joder, pues de gente que, imagino que a ti te habrá pasado igual, gente que llega a nosotros, pues bien
que vienen rebotados de otros psicólogos o que vienen rebotados de otros coach deportivos o tal, y te cuentan las cosas que les dicen y dices tú, hostia, es que me cuesta no hablar mal de eso porque no están siendo profesionales. Sí, claro. E incluso todo lo contrario, ¿no? Gente que valida todo. De hecho, uno de los guiones que teníamos también es el explorar la funcionalidad de las emociones en el deporte. Era una cosa que queríamos hablar de forma directa porque, claro, o sea, igual que creo, yo soy muy crítico con mi profesión, soy el primero, y claro, pues yo en el trabajo de la universidad muchas veces me toca dirigir TFGs, TFMs, y yo soy profesor de ciencias del deporte, es decir, la gente no es experta en psicología, pero quiere investigar pues en los campos del estrés y de cómo afecta eso al entrenamiento. Que spoiler, muy bien, siempre. Entonces, claro, hablan de, joder, Guillermo, es que la psicología como que es subjetiva. Y digo, guau, loco, la psicología, pero para mí, digo, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque en investigación lo pasas en cuestionarios. Y digo, y este realmente es el principal problema de la psicología, ¿no? Por eso creo que hace falta mucho trabajo en psicología y que los profesionales sean muy buenos, porque nosotros estamos completamente sesgados con la información que nos llega del cliente. Sí. Y eso creo que la psicología deportiva aporta mucho, porque seguro que hay gente que te dice, no, si yo no estoy nervioso, yo sí, antes de competir tranquilísimos, y les ves así, todos cogidos, todos tensos, antes de salir a la tarima, por ejemplo, ¿no? Y dices, claro, no estás no estás tú aquí, no, estás tricagado, ¿sabes? No es que estás nervioso, es que estás completamente pasado. Entonces, claro, que también necesitamos entender eso porque luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho la terapia de pareja porque tienes como más visión, ¿no? Al final la gente cuando va al psicólogo, y tú y yo cuando lo consumimos, seguramente seguimos estando sesgados por nuestra propia realidad. Sí, exacto. Es decir, nosotros al psicólogo y quienes nos escuchen, y yo creo que todo el mundo le cuenta su peli. Claro, de hecho al final tú como terapeuta lo que recibes es la película de esa persona. Tienes que, obviamente, entre comillas, comprarle el discurso, o sea, no le vas a llevar la contraria, ni vas a creer que te está mintiendo, pero sí que tienes que tener en cuenta, porque realmente no es así, como norma la gente te cuenta su punto de vista, aunque intente ser imparciales y eso, pero siempre te van a contar un poco desde sus gafas, básicamente. Entonces, tú obviamente tienes que comprarle esa parte del discurso, pero también tienes que ser consciente que la realidad no siempre es igual, o que si de una misma conversación la otra persona puede estar sacando una lectura completamente diferente. De hecho, yo me estoy metiendo mucho ahora en el tema de los autosabotajes. Sí. ¿No? Es algo que bueno, quienes estén conmigo, por ejemplo, haciendo los temas de oposiciones, o ahora que empiezan este ciclo nuevo de competiciones de CrossFit y empiezan ya las ligas y demás, es algo en lo que me estoy metiendo bastante de, hostia, y estas dificultades, ¿cuántas son por miedo? ¿Cuántas de estas cosas son cosas que sin querer, ¿no? Claro. O sin intención, pero a lo mejor te estás poniendo tu piedra sobre tu propio camino, ¿no? A la gente de CrossFit, que al final yo creo que es nuestra mayor audiencia y vamos a tirar por ahí, les pongo siempre un ejemplo, que es que tú tienes, por ejemplo, que hacer un WOD con thruster, burpees y yo qué sé, dime algo desagradable. Thruster, burpees y bici, ¿no? Y tú coges y dices, ¡buah! Peso RX, 60 kilos el thruster, y tienes que hacer 5 rondas de 10 thruster, 10 burpees y 10 calorías de sol. Así, feo, intensidad fuerte. Entonces tú coges y dices, no sé si hacerlo con 60 o con 50. Tú, que has sido entrenador, si tienen esa duda, ¿con qué les dirías? Sí, o sea, yo siempre creo que por donde vas es, le pones 60 como excusa para poder pararte, o sea, es como llevo más peso, pues me voy parando, claro, y realmente lo difícil de ese tipo de WOD es la intensidad que te pone el cuerpo del revés y aguantar ese tal ritmo. Cual, claro ejemplo de autosabotaje. Yo con mi discurso de lo voy a hacer más difícil porque soy una bestia parda y lo voy a hacer más difícil, me voy a poner más peso, sabiendo que de alguna manera, haciéndolo así, te estás ahorrando eso, ¿no? Y luego yo les digo mucho a mis deportistas, ¿y esto pone colchoneta o afila el cuchillo? ¿No? Es decir, esto te está sirviendo para afilar el cuchillo y para tener mejores herramientas, o es, me voy a hacer esto y si me caigo no pasa nada. Claro. ¿No? ¡Uah! Cuidado, ¿no? Porque claro, ese WOD
sí, vamos, yo poniéndolo en mis carnes diría, con 50 calentada, un broken todo a estallar, a ver hasta dónde llegas, con 60... La primera te la hago un broken, pero luego ya a lo mejor ya dices tú, buah, vaya castañón, ya empiezas 5-5, ya sales de la salva en la tercera ronda, coges el thruster y haces 3 y dices, me he equivocado. Ya, todo el mundo sabíamos que te habías equivocado, tú sabías que te estabas equivocando, pero bueno, esto ¿para qué te está sirviendo a ti? Claro, ¿no? O sea, que exactamente, incluso en ese caso, yo una cosa que intento siempre es que los deportistas, cualquier persona, que sean sinceros consigo mismos, porque claro, lo que tú has dicho, el estar poniendo 60 kilos porque quieres hacer un WOD más duro, porque X... O porque quieres exponerte a eso, es decir, claro, joder, soy un acojonado, me cuesta mucho meterme debajo de peso, si lo que quiero es enfrentarme a este WOD pesado. O trabajar, por ejemplo, pues eso, manejar 60 kilos bajo fatiga, una fatiga muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, si ese es tu objetivo, pues de puta madre, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tu objetivo es completamente diferente, a lo mejor era ir unbroken en todas las rondas, y te estás poniendo la zancadilla a ti mismo y encima te estás poniendo una excusa con la cual no estás siendo sincero contigo mismo, que es a la última persona a la que le tienes que mentir, ¿no? O sea, no te puedes decir, no, mi objetivo era hacer el WOD intenso, pero ahora le he subido de peso para tener la excusita de poder pararme cuando quiera, ¿no? Tal cual. O luego poder justificarlo de... que esto yo lo he visto mucho en clases y creo que cualquiera lo puede ver, o sea, lo habrá visto, ¿no? Que es que claro, como yo me he puesto el RX, pues yo por eso he ido más lento. Y es como, bueno, sí, vale, o sea, estamos de acuerdo, pero no te puede servir como excusa para ir más lento, o sea, una cosa es una consecuencia y otra cosa es que tú mismo provoques ese resultado. No, yo de hecho, para prevenir esto, no apunto. Cuando me toca dar clases y demás en la pizarra y demás, no apunto. Y hay gente que se china, pero claro, yo le digo, ¿y tú qué nota le pones a tu entreno, tío? Igual. ¿Tú qué nota? Pues yo qué sé, si es por encima de un 8, o sea, que depende de cada cosa. O sea, que yo he entrenado y estaba así y me he hecho una adaptación mucho más sencilla, jueves, para movernos un poquito y ya está. O sea, claro. que es eso, es el entender que para qué te está sirviendo, ¿no? Que creo que al final muchas veces es como el por qué es cosas de filosofía. Al final la psicología te tiene que preguntar ¿y esto para qué lo estás haciendo? ¿Para qué te está sirviendo? Claro. Más creo que es una cosa súper importante que se pueden llevar todos nuestros oyentes, el preguntarse el ¿para qué hago esto? Exactamente. Yo de hecho lo que suelo trabajar mucho, sobre todo en CrossFit, pero también en otros deportes, pero sobre todo en CrossFit, porque es verdad que como hay tanta variedad y eso es mucho más difícil, necesitas recoger con mucha información para poder ser un atleta que entienda lo que está haciendo, siempre que fijen un objetivo, digamos, de cara al WOD, ¿no? Pues a lo mejor puede ser hacer, yo qué sé, dominadas unbroken, hacer todas las series en este tiempo, el objetivo que sea, e intentar cumplir con eso, porque no siempre, y esto muchas veces es contrario, ¿no? O sea, si entrenas, por ejemplo, provocar el trabajo en fatiga, o sea, te metes un par de rondas bien rápidas que te suban las pulsaciones y luego tienes que intentar seguir aguantando ese ritmo. Yo eso es un trabajo que suelo hacer muchas veces para que se acostumbre, o sea, no como entrenador, ¿no? Digo como psicólogo, que es, o sea, no metiéndome, quiero decir, en qué entrenamiento tienen que hacer. Bueno, pero al final nosotros también tenemos esa parte de entrenadores. Claro. O sea, que... En esto, o sea, lo que digo que cuando yo lo trabajo no es, pues eso, no es metiéndome en esa parte, sino desde nuestro trabajo como psicólogo, pues oye, vamos a intentar fijar X objetivos, pues porque queremos mejorar el trabajo de la concentración en fatiga, ¿no? Entonces hay que provocar la fatiga antes, no podemos esperar al final, o que a lo mejor incluso esa misma persona te lo dice, ¿no? Pues este es mi fallo, que cuando estoy fatigado siempre pincho y ya no soy capaz de seguir, ¿no? Pues entonces vale, vamos a intentar provocar eso y aguantar ese ritmo, reinterpretar las señales que te manda tu cuerpo, al dolor, etcétera. Exactamente. Entonces el objetivo, o sea, el resultado en ese WOD va a ser peor que si lo organizas de otra forma, porque te estás autosaboteando, pero porque es tu objetivo. Entonces ahí tu resultado va a ser peor, pero es que tu objetivo no es obtener un buen resultado, tu objetivo es trabajar la concentración en fatiga. Entonces eso es lo que tienes que priorizar y asumir que eso va a tener como consecuencia que el resultado sea peor, pero pues en un entrenamiento te da igual el resultado realmente. Claro, que eso es lo que cuesta entender, ¿no? Es esto de decir, pero tú qué quieres, entrenar en el ejemplo que hemos puesto de WOD, entrenar el thruster unbroken, entrenar que la bici... Claro. A ver, ten claro qué necesitas y sabiendo lo que necesitas, proponte objetivos de tarea que te ayuden a saber cómo puedes hacer las cosas para mejorar lo que tú necesitas. O sea, que eso es, al final es súper lógico y yo en todo, vamos, todas las personas que hayan venido conmigo a la mínima charla hemos trabajado objetivos de tarea. Objetivos de tarea a corto plazo que son
el entrenamiento. ¿Cómo quieres hacer esta pieza de este entrenamiento? Fin. O sea, eso es, para mí, la clave de... Si hay algo que te puede dar un plus, creo que es eso. Sí. Gestionar la ansiedad. Y luego ya nos meteríamos en otros bártulos, pero objetivos de tarea. Sí. Eso, a ver, sobre todo es como intentar sumar el máximo posible en cada día, asumiendo que no siempre vas a poder hacer tu mejor marca. De hecho, solo una vez haces tu mejor marca. Pero el resto del tiempo no significa que haya que tirar el trabajo, que no sirva para nada ese trabajo. La marca te sirve cuando vas a competir. El resto del tiempo te da un poco igual para llevar un poco de control, pero es más interesante trabajar otro tipo de habilidades que sí que son más prioritarias y que son las que luego te hacen mejorar la marca. Claro, así que objetivos de tarea. Eso es. Vale, y hemos hablado de el tema de gestionar la ansiedad, ¿no? Vamos a irnos un poco más al fondo y vamos a hablar más de las emociones. Cuando hablamos de emociones, además está ahora como todo el puto mundo se piensa que puede hablar de gestión emocional, coaching y tal, ¿no? Es como, encima coge Inside Out y saca, no, ahora soy experto en emociones porque he visto Inside Out 1 y 2 del tirón, en el maratón del cine. Goleman, ¿no? Con la la inteligencia emocional y... A ver, claro, vamos a hablar entonces de gestión emocional funcional, ¿vale? O sea, que nos funcione. Arranca. A ver, lo primero que hay que tener claro es que las emociones son funcionales o intentan ser funcionales. O sea, nosotros no estamos vivos como especie, igual que otros animales, no estamos vivos por nuestros pensamientos, sino por nuestras emociones, que son las que nos han hecho estar a salvo. Pues, por ejemplo, el miedo, que yo vea que viene un tipo como Guille, de 1 metro y pico largo, que pesa 40 kilos más que yo, viene a pegarme. Yo lo último que voy a hacer es quedarme allí a dialogar con él, estando tranquilo. Pues ahí la alegría, por ejemplo, si yo me alegro y le veo que viene enfadado a pegarme, la alegría no me está sirviendo, me perjudica, y me sirve el miedo, ¿no? Dicho esto, nunca me he pegado. es pacífico, es pacífico. Nunca me he pegado. O sea, si soy, pues yo qué sé, como un... No se me ocurre ningún animal, ¿no? Un panda. Es verdad, los pandas son un poco agresivos, pero... Sí. Dicho esto, el 1,90 son pura carcasa. Sí, es el tamaño solo. El tema de esto es que en ese caso la emoción que te sirve trabajar es el miedo, ¿no? Es la que te genera esa adaptación. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy no estamos en el mismo entorno en el que se generaron las emociones, por así decirlo, ¿no? O sea, no es un entorno tan salvaje, entonces, claro, hay que interpretar correctamente para qué sirven las emociones y qué función intentan cumplir o qué nos quieren decir, que muchas veces es que me siento de esta forma o me siento triste, pero no debería sentirme triste. Y es como, no. Si te sientes triste es porque estarás triste por algo, sí que tienes un motivo, ¿vale? Y esa tristeza está intentando cumplir una función. Lo que pasa es que tú racionalmente no estás entendiendo, no estás contextualizando correctamente la emoción y qué es lo que te intenta decir o qué es lo que intenta hacer en ti, ¿no? Y la intensidad emocional, ¿no? O sea, que ya no es una cuestión de validar... Yo con las emociones, el ejemplo que pongo es que son como las especias. Es decir, o sea, por ejemplo, la ira es picante, ¿no? O sea, tú al final te enfadas y el enfado es como el picante. Hay gente que nos mola mucho el picante, o sea, que somos un poco predisposición a la ira y tal, pero si te pasas, lo primero, no te lo comes y luego úlcera. Así que, además, literal, con la ira, ¿no? Entonces... Sí, que el validar emociones no significa validar cualquier emoción a cualquier intensidad, porque eso también es peligroso. O sea, imagínate pues que yo ahora me enfado por el motivo que sea, tiro el vaso, tiro el micrófono, rompo el portátil. Es que está siendo totalmente desadaptativo porque te estoy perjudicando a ti, me estoy perjudicando a mí mismo y no se me puede decir, no, Carlos. Claro, es que esto es a lo que quiero que vayamos porque te metes en Instagram y está todo petado de valídate, acéptate como eres. Tío, a lo mejor eres gilipollas y estás teniendo unas respuestas que no tocan o son completamente desproporcionadas a lo que tienes que tener, ¿no? O sea, es que si no caemos en el yo es que soy así como excusa para poder no ser responsable emocionalmente y poder ser como a mí me da la gana, aunque eso perjudique a otras personas. Y con esto es como siempre, hay que encontrar un equilibrio. Pues tengo que validar emociones, mi entorno también las tiene que validar, etcétera, etcétera, pero no puede ser cualquier emoción a cualquier intensidad porque no es adaptativo, porque si tú expresas la ira como a ti te dé la gana, la ira o la tristeza, tú imagínate que tú estás, por eso la gente con depresión se da de baja, porque estás en el trabajo y no eres funcional porque no tienes esa capacidad para trabajar en ese momento. Pues imagínate que esa tristeza, como le ocurre a algunas personas, es porque tiro el vaso de agua
y sin que haya un contexto dañino en eso, sin que eso tenga una consecuencia mayor, pues yo me pongo a llorar y me parece algo terrible y me pongo ahí a digamos, como a echarme la culpa de todo. O sea, ahí está siendo tremendamente desadaptativo. Entonces, no se trata de que no puedas estar triste, sino de que hay que también saber elegir. Un deportista está jugando y en ese momento es el peor momento del mundo para ponerse triste, porque le está perjudicando mucho más de lo que le beneficia. Entonces, hay veces, o sea, aparte de la gestión emocional, hay veces que hay que restringir esas emociones, aguantarlas y expresarlas en otro momento y de otra forma en la que sea más yo creo también a la gente podríamos hablar de educar estas emociones para ese momento, ¿no? Es decir, creo que también nuestra labor, y yo dentro del tema del autosabotaje y demás, siempre pongo el ejemplo de, ostras, ¿y esta respuesta para qué te sirvió? Es decir, claro, si yo, por ejemplo, fútbol, fallas una ocasión y montas un drama de escándalo, claro. Y es como, vale, hostia, qué putada, has fallado, baja a defender, has fallado, baja a defender. O sea, ¿para qué te quedas? O sea, estás vendiendo a tu equipo, ¿no? Claro. O eso que te he dicho, por ejemplo, a mí el ejemplo que has puesto tú del agua me pasa, pero en mí suscita enfado. Es decir, yo me puede joder todo el día tirar ahora ya no, porque pues para eso me lo he trabajado y para eso está la terapia, pero es verdad que en ciertos momentos era como, no puede ser, tío, no puede. Y te daban ganas, se te había caído el vaso y te daban ganas de coger y claro, y decir, pues de perdidos al río, está yo el vaso, hostias, no, tío, o sea, es completamente desproporcionado. Y aquí estamos poniendo ejemplos como más cotidianos, pero hay gente, vamos a por RM, no consigues el RM y tiras a tomar por culo toda la semana de entrenos, porque ese día no has conseguido. Claro. Tío, ¿bien? No, claro. No. Exactamente, y de que dentro de esto siempre nosotros partimos de que somos humanos, que nos podemos equivocar, que aunque tengamos buena gestión emocional, hay veces que te pilla un poco por sorpresa y lo gestionan mal o las peor. Defensas bajas o al final las emociones son acumulativas. Exactamente. ¿No? A lo mejor, y es lo que no vemos, a lo mejor cuando yo voy a entrenar y he fallado ese RM, no sabemos lo que se... O sea, yo creo que una de las grandes mentiras del CrossFit es nada, tú pasas al gimnasio y todo lo que te esté pasando te lo dejas fuera. Sí, o sea, no iros a las lesiones físicas. Claro. Yo tengo tendinopatía rotuliana y os puedo asegurar, por más que me guste, que cuando cruzo la línea del gimnasio, no, ahí sigue. Pues claro. Si yo, claro, voy a jugar un partido de pádel y recibo de mi pareja un Guillermo, tenemos que hablar, no, ese mensaje no se queda con el móvil y yo lo dejo ahí claro. Y ya está, no, ese mensaje se me ha puesto la piedra de Obelix encima y a ver cómo lo gestionas. Exactamente, y yo de hecho por eso, en mi caso, y creo que entiendo que en el tuyo también, al final por eso también quise hacer el máster de psicología sanitaria, un poco porque, bueno, a mí creo que igual que te pasa a ti, de psicología me gusta muchas áreas y quiero intentar empaparme de todo y bueno, de hecho más adelante quiero hacer el doctorado y eso, ¿no? Pero esto en concreto fue porque, claro, te llegan muchos deportistas que tienen problemas con sus parejas, tienen problemas, digamos, pues en casa, o sea, le pueden surgir problemas de... ¿Tonterías con la alimentación? Exactamente. Todos. Y todas tenemos tonterías con la alimentación. Sí. Todos y todas. Claro. No. Quizá no para llegar a un trastorno de la alimentación. Eso es. ¿No? Pero tonterías. Que luego ese es otro tema, o sea, que obviamente tú puedes... O sea, por ejemplo, a mí me pasó con una persona, ¿no? Que fue... o sea, acudió al psiquiatra para para informarle un poco de cómo estaba y eso, tenía problemas con la alimentación, ¿no? Y le dijo que como no había perdido X kilos, que no era... O sea, le invalidó en el sentido de, no tienes un problema con la alimentación porque no has perdido tantos kilos. Porque uno de los criterios diagnósticos, ¿no? de un TCA es la pérdida de peso. Sí, el IMC, que mide el IMC, que es una puta mierda de criterio, el IMC. Claro, exactamente. Y esto también es el punto de ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo que dejar... me tengo que poner a dejar que mi trastorno avance o que mis conductas que están siendo perjudiciales avancen todo lo posible para que yo ya pueda tener un trastorno y ya ponerme a trabajar. Claro, sí, vas ahí con el psiquiatra y dices, espérate, te purgas ahí delante suyo y dices, y ahora sí, monstruo. Y ahora te creo, eso es. ¿No? Entonces, bueno, hay un poco... Hay jaleo, hay trabajo y hay educación por delante. Sí. ¿Vale? Entonces, seguido con esto, ¿no? Ya que hemos... no sé si tienes algo más que hablar del tema de las emociones,
valorar esa línea más adaptativa, ¿no? El no validarnos todos, yo creo en no comprar todos estos mensajes por redes sociales, porque si nos pica es que algo está pasando mal, ¿no? Entonces, y a mí me gustaría recalcarlo mucho, no todas las emociones valen. O no todas las emociones valen de la misma forma. Y en si yo me pongo igual de triste porque se ha muerto mi perra, que si se me cae el vaso de agua, es tristeza. Pero uno es, yo creo que adaptativo. Eso es. Y la otra, pues, me parece que no es para tanto. No Claro. es que te esté invalidando, no te estoy diciendo eso no tiene lugar. Te estoy diciendo eso no es para tanto. ¿No? Exactamente. Es decir, creo que es importante que también dentro de la educación emocional entendamos que ciertas respuestas llevan a ciertas intensidades. No es lo mismo pisar una mierda que te obligan a comértela. Claro, eso es. El asco que te puede producir eso. Claro. Sí, y que luego esto, y yo creo que es el punto más complicado de las emociones, que todavía es un campo que queda bastante más que por explorar también, ¿no? Pero creo sobre todo por divulgar a nivel un poco terrenal, o sea, que cualquier ciudadano sepa sobre emociones. El problema es eso, que también se está como validando excesivamente las emociones, de cualquier emoción vale en cualquier momento y a cualquier intensidad, y no es así. O sea, una correcta gestión emocional te lleva a que, digamos, tu regla de medir las emociones esté bien ajustada. Tú tengas por ejemplo, tu 10, tu momento más feliz de tu vida fue, yo qué sé, pues cuando viste a tu perro por primera vez. Puede ser perfectamente, a lo mejor eso ya depende de cada persona, ¿no? Y es ahí donde decimos lo de validar. Pues eso puede ser tu 10. Pero un 8 en esa escala, por ejemplo, no puede ser, yo qué sé, simplemente llegar a casa. O sea, tú no puedes sentir... Irte de trabajo. Claro, emociones en ese grado de intensidad tan alto, porque primero es agotador. O sea, las emociones activan el sistema nervioso, el cuerpo, etcétera. Entonces, yo no puedo estar sintiendo tristeza, alegría, cualquiera de las emociones a un nivel tan intenso, porque eso me agota. Y luego tiene el tema de la percepción y digamos, de la autosugestión. O sea, que si yo percibo y yo creo que esa emoción es más intensa, me autosugestiono y la siento de forma más intensa. Y eso a su vez va subiendo uno, va subiendo otro y genera un efecto bola de nieve. Entonces, y yo es una cosa que he trabajado mucho en terapia con gente que me dice, no, yo es que soy muy sensible. Digo, vale, perfecto. Digo, ¿verdad? Hay personas que son más sensibles y no pasa absolutamente nada. Pero vamos a intentar gestionar las emociones para que puedan medir un poquito mejor esas emociones y que puedas gestionarlas mejor y que no te supongan un impedimento en tu vida, una dificultad. Y eso es donde creo que ahí está el tema. Lo que pasa es que ahora también hablaremos un poco de eso, de lo del discurso fácil, ¿no? Que es pues eso, no, valídate y ya está. Vamos con ello ya, directo. de tirón, arráncate. Uniéndolo con esto, ¿no? Que es el discurso fácil y es, por desgracia, lo que venden en internet. También entiendo que al final no podemos ser todos expertos en todo y muchas veces nos entra más fácil una frase que... Bueno, pero hay gente que se identifica como experta. Sí, que tú lo ves y dices, pero tú, ¿qué experto? Ya. Tú eres pedante y poco más. A mí me pasa que digo, tío, yo ya, joder, igual que tú, tenemos un recorrido, a ver que si no llevamos 15 años trabajando todavía, pero un recorrido ya bastante serio, ¿no? Y yo no me considero experto en deporte o experto en X, ¿vale? O sea, experto quiero decir, dentro de que sé del tema y eso, pero hay gente que sin tener ni idea, y creo que eso también es más un acto de inconsciencia, que es que como sé poco, creo que todo lo que sé es todo lo que hay. Y es como, hostia, pues no te queda por aprender, ¿sabes? Para considerarte un sí, experto. esto es el efecto Kruger dentro de la confianza, ¿no? Que te dice que cuando es una grafiquita, ¿no? La voy a poner así, la dibujamos, ¿no? Que dice que cuando nosotros empezamos a hacer algo, que esta sería la línea del tiempo, nuestra confianza y nuestra sensación de experiencia es como muy alta, luego nos damos cuenta que somos unos mierdas y luego a partir de ahí empezamos a evolucionar de una buena forma. Eso es. Claro, lo que pasa es que hay gente que es tan sumamente torpe y pedante que no tienen esto, siguen arriba, siguen ¿no? arriba. Y es eso, ostras, lo tenía más adelante el guión, pero, macho, tú, yo, compañeros como Teresa, compañeros como, ostras, de nuestro máster creo que 7 personas hemos acabado haciendo el sanitario en menos de 3 años porque nos hemos dado cuenta de que teníamos un techo muy bajito, ¿no? Y que hay muchas cosas del deporte. Tío, y hay gente que con su puto curso de coaching de fin de semana se hacen carrera. Pero, o sea, oye, legítimo, ¿vale? Pero no fíes de ellos. O sea, creo que esto sí, o sea, yo no voy a que me trate el retuliano con todo el respeto del mundo. Hay personas asiáticas en la Plaza Mayor que te ofrecen acupuntura. Yo no voy a y digo, espera tú, me remango y me digo, venga, píchame el retuliano.
pues ¿por qué mierda vamos a ese tipo de profesionales Claro. a poner? Pues yo creo que una de las lo más importante que tenemos, que es nuestra calidad de vida, Sí. nuestro bienestar, nuestras emociones, nuestros pensamientos, o sea, al final todo el conjunto de la mente, ¿no? Entonces, hostia, cuidado, esto, oye, al final cada cual haga lo que quiere, igual que hay gente que fuma, y a mí fumar me parece Claro. lo más ridículo que se puede hacer con el tiempo, el dinero y la vida de uno. Pues bueno, pues hay gente que quiere que su asesor sea pues una persona que, pues, yo qué sé, pues a lo mejor ha tenido la experiencia, Sí. ¿no? Pero tú y yo hemos tenido ambos lesiones de tertuliano, y si yo baso el tratamiento en mi experiencia y tú en la tuya, el tratamiento no es igual. Claro, exactamente. Y esto es realmente entender que todo es complejo, que todo tiene... Y más, la mente humana es que es una cosa... Pero porque está sujeta a las vivencias humanas. Claro. O sea, es como yo solo he tenido por suerte, o por desgracia, depende de cómo se mire, para mí por suerte, una ruptura amorosa y me coincidió con la retirada deportiva. Fua. Doble Sí, duelo. doble amenaza, pero al final es como si te pones hielo y calor, estás templado, ¿no? Entonces yo pues cogí y dije, hostia, tal, tuve la suerte de que un amigo estaba pasando por lo mismo, él hacía CrossFit y y esa fue mi historia de cómo empecé yo a hacer CrossFit. Y para paliar casi más la retirada deportiva que el tema de la ruptura, Claro. que por muy dolorosa que fuese o te pillase así a contrapié o tal, pues bueno, pero se equilibra, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo no puedo decir a todo el mundo, cada vez que tenga una ruptura amorosa o una retirada deportiva, Hace esto. que hagan eso, porque en mi caso eran como dos cosas muy diferentes. Bueno, al final, vale, es un proceso de duelo. Que lo empapen con deporte, Claro. porque si no, tendinopatía tertuliana. Claro, exactamente. Y que el tema de esto es que tu experiencia personal te puede servir, te puede ayudar a complementar el conocimiento que tienes. O sea, la experiencia que tenemos nosotros dentro del deporte, desde diferentes perspectivas, tanto deportista, en tu caso incluso de alto rendimiento, el haber sido entrenadores, o sea, el haber cumplido o haber estado en diferentes puntos de vista en el ámbito deportivo, te sirve para tener una visión un poco más completa, para tener ese, a lo mejor un puntito de empatía, etcétera, ¿no? Pero es una información muy, Claro. muy valiosa, pero no es lo único. O sea, claro, la ciencia claro, es la experiencia de muchísima gente en muchísimos casos. eso es. Y lo que yo quiero decir con esto es que eso nunca es suficiente. O sea, porque el problema que tiene el coaching en general es, o sea, o este tipo, digamos... Vamos a hablar de coaching, no vamos a hablar de gente que se hace un máster cualquier- y no vuelve a hacer... Exactamente, nada. porque luego una cosa es el coaching como técnica y como metodología. Que yo os digo, yo si la tiene que aplicar alguien, prefiero ir a un psicólogo o un psicólogo deportivo, como por ejemplo en nuestro caso. Porque establecimiento de objetivos que hacemos tú y yo Claro, es eso. coaching. Exactamente. Pero quiero decir, pero tú, aparte de saber eso, de tener esa técnica, me vas a poder ayudar en eso, me vas a ayudar en todo lo demás y tienes esa visión completa. El problema del coaching es que hago un curso un fin de semana y yo me pongo a trabajar con emociones y me pongo yo qué sé, o sea, nosotros tenemos ejemplos de gente que dice, no, es que a mí he hecho sesiones de coaching y se me ha puesto a llorar gente. Y es como, ¿y de qué te sirve que la gente llore? O sea, es que eso no, son cosas que sí que causan... ¿Para qué? Claro, causan impacto visual y la gente, o el típico, pues eso, el discurso motivador con musiquita de fondo y queda muy... Pero luego no sirve para nada eso, o sea, es que no es algo que sea útil, que sí, que todo el mundo conoce casos de gente que le ha servido y que tal, pero le ha servido por otros motivos, no porque eso realmente esté siendo efectivo. Y ahí es donde la gente que ha tenido una experiencia personal X o que ha superado una situación difícil o que le ha ido muy bien con su empresa, ya se cree con la capacidad y la potestad de poder educar a otras personas en esto sin ser experto en ese tema y sin haberlo estudiado, porque no es mi experiencia. Y si lo vendo, lo tengo que vender como en mi experiencia. Claro, Pues claro. yo he hecho esto. O sea, yo por ejemplo a los alumnos les pongo mucho el ejemplo de no sé cómo puedo hablarlo de forma poco despectiva, pero de la agrupación Yados y demás, ¿no? Y les pongo salen con los vídeos de caso de éxito. ¿Cuánto estás facturando con tu empresa? Estamos facturando 20.000 euros al mes, tal. Pero vamos a ver, son mierdas. Te has gastado 250.000 euros en un curso y estás facturando, no llega al 10% de lo que has invertido en el curso después de 2 años. Tío,
O sea, si os sobra ese dinero, dádmelo a mí, que Claro. seguro hago cosas mejores, seguro. Un centro de pádel o algo, Sí, ¿no? o No sé. inviértelo en Pero, bolsa, ¿sabes? tío, o sea, entonces, claro, cuidado y ved el dibujo completo Claro. de todo lo que son las redes sociales y demás, ¿no? Claro. Es que no, es que este tío, no sé, a mí, por ejemplo, cambio físico, ¿no? Pues si Christian Bale pudo estar de esto a todo esto, en Hollywood no hay controles antidoping. No. Christian Bale tiene que tener el hígado como el sofá este, De machacado. de machacado, de grande, ¿no? Sí, O sea, sí, de sí. inflamado, de todo. Hostias. Claro. Entonces, cuidado muchas Y que- veces con que valorar la experiencia de una persona Claro. como, lo primero, la realidad de esa persona, que no tiene nada que ver, y luego la realidad aplicada a nuestra persona Claro. y a nuestro foco, Claro. que va a tener que ver menos todavía. Y que luego está digamos, la imagen que acompaña el discurso, ¿no? Que es, pues yo, si promociono vida sana o lo que sea, tengo un cuerpo, pues eso, con un... Si es un hombre, pues con un 7% de grasa corporal, con una cantidad de masa muscular enorme. Lo que no te dice esa gente que muchos se llevan dopando años. Entonces, te están vendiendo una cosa que no es. Es como el que te vende un Uy. curso de inversión, por ejemplo, y te enseña un Lamborghini, pero el Lamborghini es alquilado. Ya. Y es como, es que claro, aquí no me estás dando toda la información, realmente me estás engañando, me estás diciendo, pues eso, que a ti te ha ido bien de esa forma y realmente lo que a ti te va bien es venderme la moto y vender los cursos, no te va bien con tu negocio, te va bien vendiendo motos. Claro, o sea, que es una cosa, pues yo qué sé, no te llaman a ti mazo consultores. Oye, potencia tu negocio de tal. Sí. Decir, tío, potencia el tuyo, ¿no? O sea, si tan máquina eres, ponte a, yo qué sé, a hacer vasos y potencia el tuyo. A ver, ¿qué me estás vendiendo a mí? Sí, ¿no? yo- Entonces, o sea, si no te estoy haciendo caso, o sea, si tú me quieres vender un algo y no estás capaz de venderme a mí que venda algo, Claro. no te está funcionando, Es que tío. eso- O sea, y más te quiero decir que a ti entiendo que te habrán llegado también ese típico mensaje de Instagram, ¿no? De, oye, me gusta mucho tu perfil, Buah. tal, pero creo que podrías vender o quieres facturar más de 3.000 euros al mes de haciendo no cada, sé qué. de cada 10 mensajes que me llegan de Instagram, uno son clientes, uno es algún colega mandándome algún meme y 10 son estas cosas. Sí. Mejora tu posicionamiento en Google. Claro, y es como, y esto te lo está mandando un perfil que tiene 300 seguidores y que está utilizando técnicas de venta básica de cualquier curso que seguramente incluso te O 30 encuentres millones gratis. comprados. Claro, pero que a lo mejor te dicen, no, tal, o sea, y lo ves porque todos literalmente te escriben la misma estructura de mensaje. Oye, me gusta mucho tu contenido, está muy bien, creo que tiene mucho potencial, o querrías ganar más dinero, tal, no sé qué, yo te hago, a lo mejor algunos te hago gratis esto y ya luego, tal. Ya. Y lo ves y es como, tío, o sea, encima nosotros, hay que decir que somos psicólogos y que sabemos de temas de persuasión y de eso, y me voy a dar cuenta que me estás vendiendo la moto, ¿sabes? O sea, currátelo un poquito Ya, por lo menos. véndeselo a, yo que sé, a alguien que, algún tipo, pues no sé, mi madre que se Claro. véndele esto y que se ponga a hacer tartas, que mi madre hace unas tartas de locos. Claro. Pues a lo mejor potenciar a ella, a mí déjame Y tranquilo. luego una cosa de esto es que si el producto está vacío, o sea, por ejemplo, tu madre puede hacer tartas, pero si las tartas no están buenas, va a llegar un punto en el que Rompe. deje de... Claro, pero esto es igual, yo te puedo prometer, yo qué sé, una cosa que, bueno, el éxito deportivo y que con mi método no sé qué, pero si luego no tengo resultados que estén avalados o lo que digo está completamente vacío, lo único que hago es aplaudirte un poco y calentarte para que te vayas súper motivado, eso tienen los días contados. Hasta que te pase algo. Claro, eso es. Vale, genial. Y luego lo último que quería hablar contigo era cómo estabas viendo tú dentro de, a ver, las redes sociales también nos hacen como mezclar mucho el típico perfil de deporte, ¿no? Y si nos vamos al CrossFit, así, hablando mal y pronto, está la figura del flipado, ¿no? O sea, pero entendiendo como esta diferencia que a lo mejor la gente no conoce de deporte salud, Eso ¿no? es. Deporte rendimiento, pero deporte recreativo, Mm. ¿no? Entonces, hostia, cómo se mezcla todo esto también es difícil, ¿eh? Yo creo que la inmensa mayoría Sí. son perfiles mixtos Claro. en todo esto. O sea, pues básicamente estos dos deberían de ir de la mano. Es decir, si tú haces cosas por salud pero no te lo pasas bien, me echa Sí. corta. Exactamente, y que en esto, el problema que la gente que no ha estado metida antes en deporte no entiende lo difícil y lo exigente que es el rendimiento. Y la curva de aprendizaje es así, o sea, Sí, es logarítmica pura. claro, al principio avanzamos un montón, todo refuerzo positivo, pero llega un punto en el que se empieza a aplanar y tienes que ir
trabajando el doble para tener la mitad, trabajando el triple para tener un tercio. O sea, cada vez tienes que trabajar mucho más y poner mucho más recursos y, o sea, joder, pues al principio mejoraba casi sin darme cuenta. Ya luego tengo que mirar nutricionista, luego si tengo que mirar psicólogo, tengo que ir complementando en el caso que yo quiera seguir ampliando ese progreso, ¿no? Y esto es una cosa que sinceramente, obviamente no a todo el mundo le merece la pena porque... Y no todo el mundo puede conseguirlo. Claro. O sea, al final, por desgracia, el factor limitante de rendimiento es el talento. O sea, que llega cualquier tonto con talento y claro, pero esto, al final los que tenemos bagaje, lo vemos. Claro. Si es que tú casi según ves a un chaval andar, sabes si va a ser coordinado, si va a poder hacer cosas, si no. Luego hay los niños brutos. Si es que la fuerza tiene un factor, no sé si llamarlo genético, Sí, determinante. Claro, o sea, obviamente la genética juega un factor totalmente decisivo, sí que es cierto que dentro de eso, y la realidad del alto rendimiento es que todas las personas que hay allí tienen talento, o sea, quiero decir, en mayor o menor grado, pero lo tienen, o sea, no hay nadie con cero talento que llegue a ese punto, incluso los casos que vemos de gente más como, yo qué sé, te puedo decir, pues Carolina Marín, ¿no? Que en el documental que decía que de pequeña pues no era coordinado y todo eso, es verdad que es una persona, porque yo creo que precisamente su talento puede ser la cabeza que tiene, en el sentido de ha sido súper trabajadora siempre. La capacidad O sea, de trabajo para claro, mí es un talento descomunal. eso es, Y esto es cuestión de factores del temperamento, Claro. personalidad innata, tesón. O sea, es que sales en los libros. Claro, eso es. Entonces, sí que son cosas que obviamente se pueden entrenar y que también lo determina mucho la vida que haya tenido cada persona y eso, pero quiero decir que al final es lo que es, ¿no? Sí, Y la que- perseverancia se entrena, eso pero, es, pero hay que tener para entrenar la perseverancia necesitas coger refuerzos. Claro. O sea, que es lo que hemos Eso. hablado, que todo va muy bien cuando todo Cuando va de continuo. exactamente. No, si no... con un Ferrari todo el mundo corre, ¿no? Pues ese es el... Entonces, lo que yo quiero decir con esto, y obviamente yo animo a la gente a que compita y a que siga entrenando y que siga mejorando y por supuesto que trabaje con profesionales, que al final es la gente que te va a ayudar a que ese camino sea lo más, dentro de lo que cabe, lo más llevadero posible o te va a, dentro de que no es fácil, te va a facilitar lo máximo posible el que puedas llegar a eso. Pero es que es muy difícil dar rendimiento y eso tiene, te quiero decir, tiene un techo. O sea, y el techo es que probablemente llegue un punto en el que ya no te merezca la pena seguir buscando más rendimiento e intentar mejorar más porque te requiere entrenar más horas, te requiere estar lejos de tu familia, te requiere, por ejemplo, tener que cambiar de trabajo incluso porque con tu trabajo no te da tiempo o no tienes recursos económicos suficientes, al final vas a tener limitaciones en algún punto. Yo lo que digo con esto, que animo, por supuesto, cualquiera que compite eso, pero que también hay que ser consecuente con las expectativas que tenemos y los objetivos que queremos poner a la hora de competir. Y oye, yo, por ejemplo, en mi caso, y vengo de haber estado 3 4 años en los que el deporte ha sido una parte muy importante de mi vida y yo me he dedicado a entrenar y le he puesto muchísimos recursos sabiendo que nunca iba a llegar a ser deportista de alto rendimiento ni era mi pretensión en ningún momento y le he dedicado muchísimo tiempo. A día de hoy en mi vida el deporte ya está pasando a un segundo plano esto porque le dedico más tiempo a mi trabajo y para mí obviamente ha sido un proceso de luto pero nunca ha sido es que no he llegado a tal o una pena, sino pues entendiendo que se ha cumplido un poco ese ciclo y que seguirá siendo parte de mi vida siempre, pero no de la misma manera, porque es muy sacrificado, o sea, que por horas, por recursos y por todo, no te sale a cuenta. Sí, sí, y que, pues por desgracia, iríamos un poco tarde, ¿no? Claro. Y ahora que me estoy hoy, bueno, llevo también un par de años ya jugando al pádel y demás, soy un picao, yo tengo el gen competitivo a tope, es un deporte muy diferente a los que he hecho antes, entonces pues ya implica coordinación, implica una serie de cosas que no he entrenado nunca. Claro. Porque yo, bueno, cuando hice waterpolo durante un año, pues a lo mejor que sí que tenía algo de coordinación ojo-mano. Claro. Pero luego, nada, deportes fuera del agua, o sea, claro, en el que ves ahí mucha gente y decís, joder, tío, a mí yo iría al pádel todos los días, pero porque también es lo que he vivido. Pero entendiendo el y hay una frase que yo creo que muchas de las personas se van a sentir identificadas, la tengo apuntado, si yo ya no voy a llegar a nada, pues ¿para qué te revientas? Claro. O sea, a ver, yo no voy a llegar a nada. A ver, nada según tu criterio. No Sí. vas a llegar al nivel de, pues a lo mejor ahora Niol que ha ido a los Games o Elena y Fabi que han ido a Games también y son para mí top. Sí. Hostia, vale, pues no, pero
muy poca gente del panorama actual, si les toca el Euromillón y si tienen ya todos los recursos disponibles, muy poca gente llegaría a ese nivel. Sí. ¿Vale? Pero muy... Creo que se me vienen 3 nombres a la cabeza, Sí. no más. ¿No? Pero en ese sentido, hostia, ¿a qué nivel quieres llegar? ¿Para qué quieres llegar a ese nivel? Es que, perdonad si estamos siendo redundantes, pero ¿para qué quieres llegar a ese nivel? ¿Y para qué te estás reventando? O sea, Claro. porque te gusta. Hoy lo hablaba antes de venir aquí cuando me han preguntado, hostia, ¿vas a ir con Carlos? ¿Y qué vais a hablar? Tal. Y le he dicho, pues de la figura del flipado, tal. Y de todo esto. Y claro, el chaval se ha quedado así un poco como ya, como removido, ¿no? Diciendo, mierda, tío, soy un poco flipado cuando se lo he contado. Porque es verdad que, pues él es policía y claro, yo le ponía esos ejemplos y decía, tío, pues porque tú, por ejemplo, pues tienes una parte, ¿para qué? Tío, eres policía. Necesitas intervenir y necesitas, para mí, estar en muy buena forma física, la mejor posible, para poder luchar contra el mal, ¿no? O sea, Sí. vale, ese es tú para qué, Como Batman. pero pásatelo bien. Sí, exactamente. O sea, ¿vale? Hay que tolerar el entrenamiento, pues esa línea de masoquismo que muchas veces abrazamos con el CrossFit y esos deportes físicos, ¿no? Pero Sí. te lo estás pasando bien, porque si no, a lo mejor hay gente que se cambia de programación. Y se cambia de programación como cambia el tiempo. Hostia, chaval, el problema de la programación, el problema es que estás intentando tapar cosas con cambios que no Claro. tocan. Es que a lo mejor ese es el autosabotaje también Exactamente. que estábamos hablando Sí, al sí, sí. principio. Que la culpa es de la programación, que esta no es buena, entonces voy a cambiar, a que... O bueno, es que esta no me va bien. Claro. Es que esta no te va bien porque... yo qué sé. Y yo, por ejemplo, con deportes pues ayer mismo, con un deportista de muy alto nivel, de estos 3 nombres que se me podrían venir a la cabeza, hablábamos de, tío, tú ya has aprendido a estallarte. Si quieres llegar donde creemos que puedes llegar, te toca aprender a recuperar. Te toca aprender a que hoy, en vez de hacer ese EMON, lo que te toca es ponerte la presoterapia. ¿Ya está? O Eso te es. toca ahorrártelo porque mañana necesitas hacer otras cosas y es mejor que te vayas a dormir 1 hora antes. Claro, exactamente. Y esto es una parte que hay que entender muy bien. Que yo, por ejemplo, yo sí que veo bastante aceptable que, igual que yo he hecho de tirarme unos años, pues dedicándole más tiempo y eso, igual que tú lo has hecho, pues eso, cada uno en su edad, etcétera. Pues que ahora una persona que acaba de descubrir el CrossFit, pues que se quiera poner en serio, que quiera competir, eso, pero Claro, sí, todo sí, eso, para eso están también las categorías de Claro, edad, entre otras cosas. eso es, pero todo eso hay que entender que tiene una fecha de caducidad, en el sentido de estás quemando más recursos de los que pueden mantener en el tiempo. Y que Entonces, valores si a largo plazo esa claro, inversión te va a te poder compensa. resultar fundamental, ¿no? Exacto. Tipo, pues yo que sé, a lo mejor algunas personas que tengan hijos, pues yo que sé, vas a estar reventado. Ten Eso en es. cuenta que, o sea, si es lo que quieres, de verdad, siendo honesto contigo mismo, pues oye, pues puede ser más o menos legítimo y a cada uno nos puede parecer Sí, mejor o peor. A mí un poco mal, personalmente, ¿no? Oye, chaval, responsabilidad afectiva, ¿no? Sí. Que luego no llegan a nosotros con la bola de nieve rodando, Claro. ¿no? Entonces, hacerle caso a vuestros hijos, por favor. Por favor. Y a hijas. Pero claro que en este sentido sí que necesitamos medir bien. Sí, o sea, y que las prioridades de cada uno pueden ser, pues eso, y durante cada etapa de su vida, pues a lo mejor durante un tiempo tu prioridad es el deporte. Está genial, pero hay que entender que tú no puedes estar consumiendo recursos. O sea, esto es como si me dices el dinero. Tú no te puedes estar no solo quemando tu sueldo mes a mes, sino encima endeudándote para comprar más cosas, porque va a llegar un punto en el que vas a tener una deuda que va a ser inmensa y te va a arruinar la vida. Pues con el físico y con los recursos que tenemos, digamos, a nivel deportivo, también pasa. Si yo toda mi vida estoy quemándome, imagínate lesiones que ya se van de madre y te generan algo que sea problemático para el resto de tu vida, que a lo mejor ya con 40 años vas a estar cojo. O sea, yo de hecho esta conversación la he tenido con gente que dice, no, a mí me da igual y yo me voy. Y digo, vale, pero a mí no me da igual, o sea, yo prefiero retirarme, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Digo, yo prefiero retirarme a competir y poder tener una rodilla Sí. sana el O resto sea, de mi vida. que tú no eres Nadal, ¿no? Que a lo mejor no vamos a Claro. ejemplos. A ver, que se me viniera a coger a Maradona. Maradona o Nadal. Tú no tienes sus recursos que han estado generando. Tú eso luego te lo vas comiendo, ¿no? Y por ejemplo, el otro día cuando estuvimos hablando de todo esto, también hablábamos de un poco, pues toda la parte, y ya que hemos sacado antes el tema de los TCAs y los trastornos de la alimentación y que todo el mundo tenemos tonterías con la alimentación, la parte de la alimentación. Hostia, que para sostener todo esto vas a tener que
sobrealimentarte para mantener todo el castillo. Claro. Y esto no perdona. Claro, exactamente. O, por ejemplo, restringir alimentos en partes concretas para bajar de peso, para X, que son cosas que se hacen en un contexto deportivo y que hay que tener cuidado con eso y tal, pero que pueden tener una afección, digamos, a nivel de salud, tanto mental como física, para más adelante. Y es, tío, pues hay que evaluar también hasta qué punto te compensa tirarte a lo mejor todas las tardes 4 horas en el box o ir a entrenar tal, si no compites a ningún nivel, o sea, a nivel internacional, por ejemplo, no te aporta ningún tipo de beneficio económico. Si lo haces simplemente porque te gusta, y hay gente que a mí me gusta entrenar fuerte, y a ti, por ejemplo, entiendo que igual, entonces... Cada vez menos. Claro, nos va doblegando, ¿no? Pero a mí me gusta entrenar fuerte y yo quiero, dentro de lo que pueda, quiero seguir entrenando fuerte siempre que pueda, ¿no? Pero yo tengo que entender que no siempre le voy a poder dedicar el mismo tiempo a entrenar, o que va a haber otras cosas en mi vida que son más prioritarias, ¿no? Por ejemplo, ahora mi trabajo o mi pareja son muchísimo más prioritarios que el entrenar. Y no pasa nada, o sea, es que no hay ningún problema. El problema es cuando tú, digamos, te ciegas porque crees que vas a rendir muchísimo, que va a ser una vida maravillosa, y luego te das de cruces con la realidad. Y yo creo que también aquí entraríamos dentro de otra línea de trastornos, que es el patrón de inflexibilidad psicológica. Es decir, no estás haciendo esto porque no estás siendo capaz de enfrentarte a ello, a lo que hay más allá, o no sabes, o no quieres, ¿no? O sea, porque al final implementar cambios en nuestra vida nos genera muchas dudas. Hostia, Claro. tío. Y bueno, esto lo vamos a dejar para otro episodio, porque tengo un amigo que se está retirando ahora. Entonces vamos a hablar de este vértigo más a fondo. Pero, hostia, al final hacer todos estos cambios, pues otra vez entramos en el autosabotaje de, bueno, pues yo prefiero seguir haciendo más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, dice el refrán. Valiente mierda de refrán, ¿eh? Sí. Pero creo que sí que es importante también que lo interpretemos y lo integremos. Claro, que obviamente es complicado soltar. O sea, nosotros lo hablamos desde la perspectiva de haber estado dentro y ahora mismo estar Y fuera, como ¿no? hemos hecho como hemos hablado hace, yo que sé, quizá media hora, desde nuestra realidad en la que, Claro. o sea, a lo mejor tendremos que tener ahora aquí a Elena Baniol en su prime diciendo, chavales, sois unos mierdas, vosotros Claro. lo que sois unos cobardes. Claro. Ostras, también habría que interpretar esto Claro. y valorarlo desde el punto de, cuidado. Claro, exactamente. Lo que pasa que al final son decisiones que son particulares, que son difíciles de tomar, igual que la retirada de Nadal. La retirada de Nadal, todo el mundo veía que, entre comillas, se tenía que haber retirado antes por las lesiones y porque no se iba a recuperar y tal. O sea, eso quiero decir, es algo que se puede ver, pero el problema es que él no, o sea, quiero decir, él ha tomado su decisión, ha sido consecuente con eso, lo ha intentado y ya he visto el punto que no le salía y ha dicho, pues ya está, pues ahí me retiro. A lo mejor otra persona se hubiese retirado antes. Cross. Por ejemplo, exactamente. Que aquí, sin entrar en que una sea mejor o peor, sino es el sufrimiento que te supone una retirada Y es la decisión de cada uno, Claro. con la situación y el contexto de cada uno, ¿no? O sea, es decir, pues mira, por ejemplo, Carolina Marín ahora mismo... No, joder, no quiero meterme mucho en retiradas, pero Carolina Marín, que tiene una lesión, o Carvajal, o demás, que ahora mismo tienen lesiones de larga duración, no tienen uno y otro el mismo contexto que tengan, ¿no? Y Sí. eso que Carolina es una chica que yo creo que tiene un soporte económico fuerte detrás, es ídola, es brutal, pero si lo comparas con Carvajal, que tiene comprado medio Leganés. Claro, exactamente, o sea, a nivel económico. Y que luego, incluso el rendimiento económico que te dé el deporte no lo es todo. O sea, hay veces que... Ay, en CrossFit da cero. Claro, exactamente, eso no cero, sino De negativo. hecho, claro, ya lo está... hablan multitud de compañeros que tienen podcast y demás, que el CrossFit lo único que hace es palmar pasta. Claro. Por todos lados. Exactamente. Entonces, que incluso si te da dinero, el dinero no lo compra todo. O sea, quiero decir, el dinero no compra la felicidad. O sea, te puede ayudar, ¿no? O por ejemplo, tú como siendo pues a lo mejor o Carvajal o Carolina o Nadal, pues decir, bueno, pues intento jugar un poco más de tiempo para seguir ganando algo de dinero y ya me retiro. Pero llega un punto en el que tú tienes que poner en la balanza qué es lo que te compensa y qué es lo que no. Y hay veces que el dinero, por mucho que ganes, dices, ya ha dejado de compensarme porque ya tengo, o porque ya no me hace falta, o porque
el sufrimiento que experimento es mucho, mucho mayor. Entonces, y esto pasa tanto con la Y el retirada disfrute deportiva. está siendo mucho menor. Que Claro. no olvidemos que habíamos metido un tercer vértice, Eso es. que era la parte recreativa. Ya no estoy disfrutando de esto que estoy viviendo. Exactamente. Y que esto es ya no solo en la retirada deportiva lo que hablamos, sino en lo que estábamos hablando antes de incluso en la carrera deportiva. En el inicio, ¿no? Y en el Exactamente. proceso deportivo, el valorar, pero tú disfrutas. Eso es. Y hay veces que hay que, bueno, te la juegas un poco y dices, vale, pues voy a probar a invertir un poco más de recursos, a ver si, en tiempo y en todo, a ver si mejoro o a ver si disfruto más y tal, o porque simplemente me apetezca o por lo que sea. Y luego ves que no, pues ya está, pues te vuelves a un punto que sea sostenible en tu vida y no hay absolutamente ningún problema. Genial. Bueno, Carlos, pues ya lo único que nos queda es el cierre. Así que, bueno, si te parece, dinos las 3 ideas con las que te gustaría que creas que son más interesantes o más importantes para quedarnos con ellas. Vale, yo te diría gestión emocional, o sea, es una cosa que hay que trabajar mucho y hay que ir más allá del típico discurso de inteligencia emocional que se da en redes y sino realmente explorar nuestras emociones y digamos tener y esto obviamente trabajarlo con profesionales, ya no solo leer un poco sobre el tema, sino trabajarlo, porque son temas, las emociones son complicadas de entrar, porque muchas veces hay bastantes barreras, ¿no? Pero yo una cosa que sí que recomendaría mucho sería el trabajar la gestión emocional a nivel deportivo, o sea, la gestión emocional tanto a nivel personal como a nivel deportivo, luego a nivel deportivo puramente ser, digamos, sinceros con nosotros mismos y ver las expectativas que tenemos, o sea, un poco plantearnos qué tipo de deportista queremos ser o hasta qué punto queremos o creemos que podemos llegar y luego lo que hemos dicho, poner en la balanza si me compensa todo el sacrificio. O sea, yo en mi caso, yo creo que todavía podría haber mejorado un poco más en halterofilia, pero a mí ya llegó un punto que me dejó de compensar y no pasa nada, o sea, no, yo no me lo tomo como un fracaso, ¿no? Es como retirada a tiempo. Y luego como tercero, yo diría que no os quedéis, sé que es muy fácil, pero no os quedéis con el discurso, valga la redundancia, fácil de internet, de una frase sobre un fondo así que quede bonito y tal, y ya con eso me quedo. O sea, que eso es lo fácil de consumir, lo fácil de compartir, pero intentad ahondar un poquito más y digamos, pues, o bien sea acudiendo a terapia o leyendo un poco más, pero no os quedéis solo con ese discurso fácil, porque si no lo que están haciendo es vender la moto y eso es peligroso. Vale, a mí me gustaría también quedarme con el no todo vale en las emociones. Creo que es algo, ¿no? Que luego ya seguramente intentaremos sacar un reel de lo que hemos hablado de las especias. Pero Podemos hacer el típico de no, esto córtalo, no lo vayas a poner, y luego lo pegas en él. luego, o sea, lo del no todo vale de las emociones, ¿no? Creo que al final las emociones necesitamos ajustarlas a una opinión y una visión sincera de lo que estamos viviendo, Claro. partiendo de que no somos conscientes de nuestra propia realidad. Creemos que sí, pero no. O sea, hay que ser, o sea, yo creo que es imposible, pero al final nuestra realidad es mucho más amplia de lo que podemos ser Sí, conscientes. que siempre hay, todo lo que sea de nosotros es un filtro de subjetividad que pasa por nuestros ojos o por cualquier sentido y ya hay que partir de ese punto. Y luego lo último, que seamos también honestos con nosotros mismos, como muy bien has recalcado tú, ¿no? De que sepamos cuando hacemos acciones si estamos poniendo colchoneta o afilando cuchillo. Esto lo hablo así cuando lo hablo en deporte, pero sí que, pues bueno, si son cosas que nos están ayudando, si el para qué de estas cosas me lleva hacia donde yo quiero o no, entendiendo que lo que yo puedo querer puede cambiar de un día para otro. Bueno, sería bastante disfuncional, pero de un año para otro, pues sí que pues podemos replantearnos todo esto para saber si el proceso está yendo por donde queremos o no, y hay que recalcular un poquito de ruta y evaluar otras cosas. Es lo que tú has dicho, al final los objetivos cambian, la vida de las personas cambian, entonces está bien que tú plantees objetivos a largo plazo y luego vayas haciendo el camino y a lo mejor a mitad de camino te das cuenta que no te merece la pena o que no te gustaba tanto como tú pensabas o no es tan idealizado como tú pensabas en un inicio y tienes que cambiar. En vez de ser deportista, pues te gusta el deporte desde el punto de vista profesional, pues como entrenador o como psicólogo o como otro punto y está genial también. O sea, es encontrar esa felicidad, digamos, propia y que no sea... El ikigai. Exactamente, que no sea el discursito ahí de... que no sea, digamos, la felicidad o el objetivo de otro, sino que sea lo que a mí me hace feliz y lo que a mí me gusta. Y no el mismo objetivo vale para todo el mundo. Genial.
Genial, Carlos, pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y Encantado. ya sabéis, chicos, no fuméis y no os saboteéis y no consumáis mierdas por redes sociales, por favor. Chao. Hasta luego.